Che, preparados para una masterclass. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a atraer a todos los argentinos, la inflación. Así es, vamos a destriparla juntos, ¿dale? Y para eso vamos a usar como guía el documento IEIU 7 Inflación #2022.pdf. Buenísimo. Empecemos por lo básico, ¿qué es la inflación? Bueno, en términos sencillos, la inflación es cuando los precios de las cosas que compramos suben y no paran de subir. No es que un día sube el precio del pan y ya, sino que es un aumento generalizado y sostenido en el tiempo, el famoso nivel general de O precios. sea que cada vez podemos comprar menos cosas con la misma plata. Exactamente, por eso es tan importante entender cómo se mide. Y para eso usamos los índices de precios. El documento menciona tres: el IPC, el IPM y el deflactor implícito del PBI. A ver. ¿Podrías explicar cada uno? ¿Qué suenan a chino básico? Dale, el IPC, o índice de precios al consumidor, es el que más nos interesa a nosotros, los consumidores. Es el que mide la variación de los precios de los productos que compramos todos los días. La leche, el pan, la carne. O sea, el que nos dice cuánto más caro está el asado. Exactamente. Después tenemos el IPM, o índice de precios mayoristas, que mide los precios de los productos que usan las empresas para producir, cosas como la energía, las materias primas. Y por último, el deflactor implícito del PBI nos da una idea de cómo está la economía en general, porque mide la variación de precios de todo lo que se produce en el país. Entonces, digamos que con estos índices podemos tener una foto, ¿no?, de cómo está la inflación. Pero la inflación es siempre igual. ¿O hay distintos tipos? Muy buena pregunta. Sí, hay distintos tipos de inflación, cada uno con sus características. El documento menciona la inflación de demanda, la de costos, la estructural, la inercial y la estanflación. Un montón. Empezamos por la de demanda. ¿Qué es eso? Imagínate que de repente a todos se nos ocurre comprar un auto nuevo. Si no hay suficientes autos para todos, los precios se van a disparar. Eso es la inflación de demanda. Mucha plata en la calle queriendo comprar pocas cosas. Ah, como cuando salen las figuritas del mundial. Exactamente. En Argentina, esto se ha visto en momentos de mucho crecimiento económico o cuando hay mucho consumo por algún motivo. Ahora, la inflación de costos es otra cosa. Imagínate que el precio del petróleo sube un montón. Eso va a impactar en el costo de producir y transportar casi todo, ¿no? Y ese aumento se traslada a los precios finales. Claro, como una cadena. Ya. Y en Argentina, con los tarifazos, seguro que se sintió fuerte esta inflación de costos. Y sí, lamentablemente ha sido un factor importante en los últimos años. Ahora, la inflación estructural es más compleja. Tiene que ver con problemas más profundos de la economía. Cosas como la falta de competencia, la rigidez del mercado laboral o la distribución desigual del ingreso. O sea, cosas que hacen que la inflación sea más difícil de controlar. Tal cual. Y después tenemos la inflación inercial. Esta es la que se genera por las expectativas. Si la gente piensa que los precios van a seguir subiendo, va a pedir aumentos de sueldo o va a adelantar compras, y eso termina alimentando la inflación. Como una bola de nieve. Exactamente. Y por último, tenemos la estanflación, que es como el peor escenario. Es cuando se junta la inflación alta con el estancamiento económico. O sea, los precios suben, pero la economía no crece. Hay desempleo. Un combo explosivo. Y Argentina, lamentablemente, ya ha pasado por esto. Sí, en diferentes momentos de nuestra historia. Es un problema serio. Claro, porque si solo te enfocas en bajar la inflación, puedes terminar perjudicando el crecimiento. Y al revés también. Totalmente. Ahora, más allá de los tipos de inflación, es importante entender los costos que genera. El documento habla de costos esperados y costos inesperados. ¿Y cuál es la diferencia? Los costos esperados son los que, bueno, digamos que podemos prever. Por ejemplo, si sabemos que la inflación va a ser del 5%, podemos ajustar nuestros presupuestos en base a eso. Pero los costos inesperados son los que nos agarran desprevenidos, cuando la inflación se dispara más de lo previsto o se vuelve impredecible. Y ahí se complica todo. Claro, porque a nadie le gusta la incertidumbre, menos cuando se trata de la plata. Exacto. Y el documento nos da dos ejemplos muy interesantes: los costos de suelas de zapatos y los costos de menú. Costos de suelas de zapatos. Suena raro. Sí, es una forma gráfica de explicar lo que le cuesta a la gente proteger sus ahorros de la inflación. Si la inflación es muy alta, la gente corre a comprar dólares, a invertir en ladrillos o en cualquier cosa que no pierda valor tan rápido. Y eso implica tiempo, esfuerzo y a veces hasta pérdidas. Ah, bien, entiendo. Es como si te gastaras las suelas de los zapatos yendo al banco a cada rato. Exactamente. Y los costos de menú son los que tienen las empresas para ajustar sus precios a la inflación. Si la inflación está descontrolada, tienen que cambiar las etiquetas de los productos todo el tiempo, reimprimir folletos, y eso genera un costo importante. Es como si los restaurantes tuvieran que imprimir un menú nuevo cada día. Un dolor de cabeza. Totalmente. Y esto afecta especialmente a las pymes, que tienen menos margen para absorber estos costos. Entonces, la inflación no solo nos pega en el bolsillo a nosotros, los consumidores, sino que también complica la vida de las empresas.
Así es. Y además de estos costos, la inflación tiene otros efectos negativos en la economía que vamos a analizar en la próxima parte. Seguimos entonces con esta masterclass sobre la inflación. Ya vimos los tipos, los costos, algunos efectos. ¿Qué te parece si ahora nos metemos con la relación entre inflación y desempleo? Dale, me interesa. ¿Hay alguna conexión entre estos dos temas? Siempre se habla de ellos juntos. Sí, hay una relación, pero es compleja. A ver, a corto plazo existe una relación inversa que se conoce como la curva de Phillips. A ver, incluye yo. ¿Qué significa eso? Bueno, imagínate que la economía está en recesión, hay menos demanda, las empresas producen menos y por lo tanto hay más gente sin laburo. Al mismo tiempo, esa menor demanda hace que los precios bajen, o sea, hay menos inflación. Entonces, a corto plazo, es como si tuvieras que elegir o inflación baja con alto desempleo o al revés. Es complicado. Pero a largo plazo la cosa cambia. La curva de Phillips se vuelve vertical, o sea que ya no hay una relación estable entre inflación y desempleo. ¿Y eso por qué pasa? Porque a la larga, la economía tiende a un nivel de desempleo natural. Este nivel se define por factores estructurales como la flexibilidad del mercado laboral, la calidad de la educación, etc. O sea, la economía va a tender a ese nivel de desempleo sin importar la inflación. O sea que a largo plazo la inflación no afecta al desempleo. Exacto. La inflación puede tener otros efectos negativos en la economía, pero no afecta permanentemente la cantidad de gente que tiene trabajo. Bueno, ahora me gustaría saber qué se puede hacer para combatir la inflación. ¿Hay alguna receta mágica? No, no hay una varita mágica, pero sí existen herramientas para controlarla. Podemos dividirlas en dos grandes grupos: políticas monetarias y políticas fiscales. Las primeras las maneja el Banco Central y se enfocan en controlar la cantidad de dinero que circula en la economía. Las segundas las maneja el gobierno y se enfocan en el gasto público y los impuestos. A ver, ¿me puedes dar algún ejemplo de políticas monetarias para combatir la inflación? Claro. Una herramienta muy usada por los bancos centrales es la tasa de interés. Si el Banco Central sube la tasa, pedir un préstamo se vuelve más caro. Esto hace que la gente consuma e invierta menos, lo que a su vez reduce la presión sobre los precios. Es como ponerle un freno a la economía. Exacto. Otra herramienta es la intervención en el mercado cambiario. Si el Banco Central vende dólares, reduce la cantidad de pesos en circulación, lo que también ayuda a controlar la inflación. Y con respecto a las políticas fiscales. Una medida clásica es reducir el gasto público. Si el gobierno gasta menos, hay menos demanda en la economía, y eso ayuda a controlar la inflación. También se pueden subir los impuestos, lo que reduce el ingreso disponible de las personas y empresas y, por lo tanto, su capacidad de gastar. Entonces, tanto las políticas monetarias como las fiscales pueden usarse para combatir la inflación. Así es. La clave está en elegir la herramienta adecuada según la situación específica de la economía. Y hablando de Argentina, ¿cómo estamos parados en comparación con otros países? Bueno, lamentablemente tenemos un largo historial de inflación alta. Comparados con otros países de la región, estamos entre los que tienen las tasas más elevadas. Y eso, como ya vimos, tiene un impacto fuerte en la economía. Reduce el poder adquisitivo a la gente, genera incertidumbre, distorsiona las señales de precios. ¿Y a qué se debe esta inflación crónica que tenemos? Es un combo de varios factores. Por un lado, tenemos déficits fiscales persistentes. O sea, el gobierno gasta más de lo que recauda y eso genera presión inflacionaria. Como cuando te gastas todo el sueldo antes de fin de mes. Tal cual. Y para financiar ese déficit muchas veces se recurre a la emisión monetaria, o sea, imprimir más billetes. Esto aumenta la cantidad de dinero en circulación, pero si no hay más productos y servicios disponibles, los precios suben. Claro, es como si repartieran entradas gratis para un recital que ya está lleno. Exactamente. Además, la alta inflación del pasado ha generado una inercia inflacionaria. La gente ya espera que los precios suban, entonces ajusta sus precios y salarios en consecuencia. Como un perro que se muerde la cola. Sí, y a esto se suman las distorsiones en los mercados. La falta de competencia, los controles de precios, las regulaciones excesivas, todo eso contribuye a la inflación. Y por último, no podemos olvidarnos de los factores externos, como las variaciones en los precios internacionales. O sea que la inflación en Argentina es un problema multifactorial. Exacto. Y por eso no hay soluciones mágicas. Se necesita un conjunto de políticas coordinadas y consistentes para atacar las causas de la inflación y generar un entorno macroeconómico estable. Bueno, ya que hablamos de políticas, ¿qué se ha hecho en Argentina en los últimos años para combatir la inflación? Se han implementado varias medidas, como políticas monetarias restrictivas, o sea, subir la tasa de interés y reducir la emisión monetaria. También se han implementado políticas fiscales de ajuste, reduciendo el gasto público. Es como apretarse el cinturón. En cierto modo, sí. Además, se han hecho acuerdos de precios y salarios para coordinar las expectativas de inflación. Y también se han implementado controles de cambio para restringir la compra de dólares.
¿Y estas medidas han dado resultado? Los resultados han sido mixtos. La inflación ha bajado un poco en los últimos años, pero sigue siendo alta comparada con otros países. Y las políticas implementadas han tenido un costo en términos de actividad económica y empleo. Es como caminar por la cuerda floja, ¿no? Controlar la inflación sin afectar el crecimiento. Exacto. Encontrar ese equilibrio es un desafío. Y en este contexto, ¿cuál es el rol del Banco Central? El Banco Central tiene un rol fundamental en la lucha contra la inflación. Es el responsable de la política monetaria y tiene varias herramientas para controlar la cantidad de dinero en circulación y la tasa de interés. Debe actuar con independencia y profesionalismo para mantener la estabilidad de precios. Es como el director técnico del equipo. Exacto. La independencia del Banco Central es crucial para que pueda tomar decisiones sin presiones políticas. Y más allá de las políticas del Banco Central, ¿qué otros factores pueden ayudar a bajar la inflación en Argentina? Hay varios. Por ejemplo, una mayor competencia en los mercados. Si abrimos la economía a la competencia externa y eliminamos las barreras que existen en los mercados internos, los precios tenderán a bajar. Es como tener más jugadores en la cancha. Más competencia, mejores precios. Exacto. También es importante aumentar la productividad. Si invertimos en tecnología, capacitamos a los trabajadores, mejoramos la infraestructura, podemos reducir los costos de producción y, por lo tanto, la inflación. Como entrenar a los jugadores para que sean más eficientes. Tal cual. Y no podemos olvidar la importancia de la estabilidad macroeconómica. Un déficit fiscal bajo, una deuda pública sostenible, un tipo de cambio competitivo. Todo eso es fundamental para crear un ambiente favorable para la inversión y el crecimiento. O sea que necesitamos un equipo bien armado para ganarle a la inflación. Exacto. Y por último, pero no menos importante, necesitamos generar confianza en la economía. Esto se logra con políticas transparentes y previsibles, un marco institucional sólido, una lucha frontal contra la corrupción. Si la gente confía en el futuro, va a invertir, va a consumir. Es como tener una hinchada que aliente al equipo. Tal cual. Bajar la inflación en Argentina requiere un esfuerzo de todos. El gobierno, el Banco Central, el sector privado, la sociedad. Y para eso es fundamental que la gente entienda cómo funciona la economía y cómo la inflación nos afecta a todos. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante en esta segunda parte. Hablamos de la relación entre la inflación y el desempleo, las políticas para combatirla, el impacto en Argentina. Sí, hemos analizado varios conceptos clave. Y en la próxima y última parte nos adentraremos en la estagflación, sus causas, consecuencias y la experiencia argentina en este terreno. Los esperamos para seguir aprendiendo sobre este tema tan importante. Llegamos a la última parte de nuestra masterclass sobre inflación. Y como dijimos, hoy vamos a hablar de la estanflación. Sí, un escenario complicado donde se juntan una inflación alta con el estancamiento económico. O sea, precios por las nubes, pero la economía parada. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Las causas pueden ser variadas. A veces se combinan varios factores, como un shock de oferta, por ejemplo. Shock de oferta, ¿eso qué es? Un evento que afecta negativamente la capacidad de producir bienes y servicios. Imagínate un aumento repentino del precio del petróleo, una sequía que arruina las cosechas. Entonces, si la economía produce menos, pero la gente sigue queriendo comprar, los precios suben. Exacto. Y al mismo tiempo, esa menor producción genera desempleo y frena el crecimiento. Ahí tenés la estanflación. Y aparte de los shocks de oferta, hay otras causas. Sí, pueden influir las políticas económicas incorrectas. Por ejemplo, una política monetaria muy expansiva que genera inflación sin estimular el crecimiento. O una política fiscal muy restrictiva que deprime la demanda sin controlar la inflación. O sea que las malas decisiones también pueden llevar a la estanflación. Sin duda. Y otro factor que puede influir es la presencia de rigideces estructurales en la economía. La falta de competencia, la rigidez del mercado laboral son como un freno para la economía. O sea, problemas de fondo que hacen que la economía sea menos flexible. Exacto. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del factor psicológico, las expectativas. Si la gente piensa que esta inflación va a continuar, esto puede influir en sus decisiones. Claro, como cuando hay un rumor de que va a faltar algo, todos corren a comprarlo. Tal cual. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta inflación? ¿Por qué es tan temida? Bueno, por lo que venimos hablando, no parece algo muy lindo. Y no lo es. La estanflación tiene consecuencias muy negativas. La inflación se come el poder adquisitivo de la gente. Los salarios no suelen ajustarse al ritmo de la inflación, entonces la gente puede comprar cada vez menos. Y encima, con el estancamiento económico hay menos trabajo, menos inversión. Exactamente. Las empresas no invierten porque no ven un futuro claro y la gente no consume porque tiene miedo. Es un círculo vicioso. Y Argentina ha tenido este problema de estanflación. Lamentablemente sí. Argentina ha pasado por varios periodos de estanflación. Quizás el más recordado sea el de la década del 70.
En esa época se combinaron una inflación altísima con un estancamiento económico que duró años. Esperemos que no se repita. Pero hay riesgo de que volvamos a caer. Es una pregunta difícil. Depende de muchos factores. La economía argentina enfrenta desafíos importantes. La alta inflación, el déficit fiscal, la deuda externa. Si no se toman las medidas correctas, el riesgo está ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitarla? No hay una fórmula mágica, pero sí hay medidas que se pueden tomar. Combatir la estanflación es un desafío complejo que requiere un enfoque integral. ¿Puedes daros algunos ejemplos? Claro. En primer lugar, es fundamental controlar la inflación. Políticas monetarias restrictivas como subir la tasa de interés, reducir la emisión monetaria, controlar el gasto público. Sí, medidas que fríen la economía. Exacto. Pero al mismo tiempo hay que estimular el crecimiento económico. Políticas que promuevan la inversión, la creación de empleo, la mejora de la productividad. ¿Y qué tipo de políticas serían esas? Por ejemplo, reducir impuestos a las empresas, flexibilizar el mercado laboral, abrir la economía al comercio exterior, invertir en infraestructura. Generar un ambiente más atractivo para las inversiones. Muy bien. Y por supuesto, es fundamental generar confianza en la economía. Políticas transparentes, un marco institucional sólido, una lucha contra la corrupción. Si no hay confianza, nadie invierte. Exacto. Y por último, no podemos olvidarnos del diálogo social. El gobierno, las empresas, los trabajadores, todos deben dialogar para encontrar soluciones. Trabajar en equipo. Tal cual. La estanflación es un desafío complejo, pero no es invencible. Con políticas adecuadas, un compromiso de todos y una visión a largo plazo, podemos superarla. Bueno, creo que con esta masterclass sobre inflación hemos aprendido muchísimo. Vimos los diferentes tipos de inflación, sus causas, consecuencias y las políticas para combatirla. Y hoy nos metimos de lleno en la estanflación. Un fenómeno complicado, pero que podemos evitar si tomamos las medidas correctas. Sí, hicimos un recorrido muy completo. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que les haya servido para entender mejor este tema tan importante. Hasta la próxima.